Cardiopatía coronaria, vista desde la semiología. La cardiopatía coronaria se define como una alteración cardíaca secundaria a trastornos de la circulación coronaria. Dicho esto, se establecen múltiples etiologías, sabiendo que la más frecuente es la aterosclerosis coronaria. Las principales manifestaciones clínicas son angina, infarto del miocardio y su muerte súbita. Claro está que no es la única causa. Para un mayor entendimiento, la cardiopatía coronaria ha de dividirse en dos grandes grupos, las adquiridas y las congénitas. En cuanto se habla de cardiopatías adquiridas, existen dos grandes patologías que representan este ítem: cardiopatía isquémica y cardiopatía reumática. Por otro lado, tenemos las cardiopatías congénitas, enumeradas en 4: comunicación interauricular, comunicación interventricular, tetralogía de Fallot y ducto arterioso persistente. En primera instancia se abordarán las cardiopatías adquiridas. La cardiopatía isquémica se puede definir por su concepto de fisiopatología, el cual consta de un desequilibrio entre el abastecimiento y la demanda de oxígeno en el miocardio. Como se dijo anteriormente, la aterosclerosis coronaria es una de las patologías más representativas de la cardiopatía isquémica, ya que reduce el abastecimiento de sangre oxigenada, obstruyendo las arterias coronarias. Otra medida por la cual puede producirse una cardiopatía coronaria isquémica e incluso infarto es un vasoespasmo coronario puro en ausencia de aterosclerosis, ya que la demanda de oxígeno miocárdico puede exceder la capacidad de las arterias coronarias normales para proporcionar sangre oxigenada. La cardiopatía reumática es una cardiopatía dada por la fiebre reumática como complicación no supurativa de una infección por estreptococos beta hemolíticos del grupo A. La valvulopatía más común es la estenosis mitral. La estenosis mitral es un estado de engrosamiento de forma difusa por tejido fibroso, en donde se puede evidenciar fusión de las comisuras mitrales y de las cuerdas tendinosas. Lo mencionado anteriormente puede generar rigidez de las válvulas, asimismo un estrechamiento del vértice valvular en forma de embudo, llamado comúnmente, ya que esto produce una alteración en el flujo sanguíneo y promueve la formación de trombos y embolía arterial. Cuando se habla de semiología, el primer ítem a destacar es el motivo de consulta. Hay diferentes motivos de consulta para cada cardiopatía. Cabe resaltar que algunos pueden coincidir. Cardiopatía isquémica, angina de pecho, que se puede describir como un dolor retroesternal. Cardiopatía reumática, disnea, fatiga y hemoptisis. Anamnesis. Primeramente, se deben describir algunos factores de riesgo y antecedentes. Estos incluyen edad avanzada, sexo masculino o estado posmenopáusico en las mujeres, antecedentes familiares de aterosclerosis coronaria, diabetes, hipertensión sistémica, aumento de colesterol sérico y otras anormalidades asociadas a lipoproteínas. También está el tabaquismo. También hay factores de riesgo menores, como lo son el estilo de vida sedentaria, obesidad, alto grado de estrés psicológico y características fenotípicas, como lo son la cisura del lóbulo de la oreja, hirsutismo auricular y un tipo corporal mesoformo. En cuanto a la enfermedad actual, se debe describir el principal síntoma de las cardiopatías isquémicas, el cual es la angina de pecho, acompañado de 4 manifestaciones. La primera es que el carácter del dolor es una presión visceral profunda o sensación de opresión. La segunda es que la angina de pecho tiene algún componente subesternal. En algunos casos solo hay dolor izquierdo o derecho, en espalda o epigastrio. La tercera es que cualquier dolor irradiado entre el ombligo y las cejas debe considerarse angina de pecho. Y la cuarta es que la angina suele ser causada por el ejercicio, alteraciones emocionales u otros incidentes que evidentemente aumentan la demanda de oxígeno al miocardio. En cuanto a cardiopatía reumática, la disnea es el síntoma principal y su severidad guarda relación con la severidad de la estenosis mitral.
Es decir, si la estenosis mitral es moderada, la disnea suele ser de grado 1 o 2. Si la estenosis mitral es severa, la disnea suele ser de grado 3 o 4. Sumado a esto puede presentarse disnea paroxística nocturna, ortopnea y edema agudo de pulmón. Las manifestaciones de la estenosis mitral dada por fiebre reumática suele evidenciarse alrededor de 10 años después del episodio por fiebre reumática y otros 10 años en hacerse sintomática. La congestión pulmonar dada por la estenosis mitral, la cual se explicó en lo que concierne a la fisiopatología, da razón de los síntomas a desarrollar en la enfermedad actual, como son la hemoptisis, la disnea, la fatiga y la cianosis. La tos, la hemoptisis, son motivos de consulta menos frecuente y se asocian a la hipertensión pulmonar venosa, desencadenada por la estenosis mitral. En caso de estar en presencia de una estenosis mitral severa crónica, el síntoma evidente son las palpitaciones, dadas por las arritmias auriculares. En casos graves de cardiopatía reumática se puede observar disnea de grado 4, lo cual traduce una falla cardíaca aguda. Examen físico. Frecuentemente, el examen físico no es de utilidad en el diagnóstico de las cardiopatías isquémicas. Esto se debe a que muchos pacientes con cardiopatía isquémica no tienen datos físicos relacionados con la enfermedad, o si lo hay, no son específicos de la arteriopatía coronaria. Aunque en pacientes con cardiopatías isquémicas crónicas se puede detectar un cuarto ruido cardíaco, especialmente si han tenido un infarto del miocardio previo. Puede percibirse a la palpación un abultamiento precordial sistólico en pacientes con infarto del miocardio previo, pero este signo no es específico y puede presentarse en pacientes con crecimiento ventricular izquierdo por cualquier otra causa. En pacientes con cardiopatías isquémicas crónicas se pueden encontrar otros signos como los que se asocian con la insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia mitral. En el siguiente esquema se evidencian los aspectos más relevantes del examen físico de una cardiopatía reumática. En cuanto a los signos vitales, la tensión arterial será normal o baja. A la inspección se observa un rubor malar, cianosis, ingurgitación yugular y edema maleolar. En cuanto a la palpación, se evidencia choque de la punta, lo cual se define como un levantamiento que experimenta la región apexiana por el empuje de la punta del ventrículo izquierdo hacia adelante durante el comienzo de la sístole cardíaca, por lo que también se denomina punto de máximo impulso. Frémito diastólico en decúbito lateral izquierdo, hepatomegalia y ascitis. A la auscultación se evidencia el reforzamiento de el primer ruido y el segundo ruido, desdoblamiento estrecho del segundo ruido, chasquido de apertura, soplo diastólico de tono alto y derrame pleural derecho. Esto en cuanto a la válvula mitral. Cardiopatías congénitas. Fisiopatología. Comunicación interventricular. La comunicación interventricular se puede describir como un cortocircuito de izquierda a derecha que se produce con el paso libre de la sangre por la comunicación interventricular, lo que se conoce como hiperaflujo pulmonar. En realidad, la sangre del ventrículo izquierdo tiene dos caminos alternativos: hacia la aorta y circulación sistémica o hacia el ventrículo derecho y los pulmones. Claramente el flujo sanguíneo escogerá el que le sea más fácil, cómodo, ancho y de menor resistencia, el camino hacia el ventrículo derecho y pulmones, en donde recircula inútilmente por el pulmón sin pasar por la circulación sistémica, y sobrecarga de trabajo y volumen sanguíneo a los pulmones, a los ventrículos, a la aurícula izquierda y a las arterias pulmonares. Como consecuencia de este cortocircuito, se produce una dilatación de las cavidades ventriculares, arteria pulmonar y aurícula izquierda. Comunicación interauricular. La comunicación interauricular se puede describir como un cortocircuito entre las dos aurículas. El tamaño del defecto determina su compromiso, y el gradiente de presión entre ambas cavidades determina las estructuras alrededor que puedan resultar afectadas del corazón. El ventrículo derecho es más distendible que el ventrículo izquierdo y la presión de la aurícula derecha resulta menor que en la izquierda.
Esto explica la dirección del cortocircuito de izquierda a derecha. Este cortocircuito aumenta el flujo hacia las cavidades derechas y esto hace que se dilaten. La sobrecarga diastólica del ventrículo derecho es proporcional al shunt que pasa por la comunicación interauricular. El shunt sobrecarga a la aurícula derecha y el ventrículo derecho, dilata las válvulas tricúspide y pulmonar y produce hipervascularización pulmonar. A pesar de la importancia del flujo pulmonar, que puede llegar a ser 4 o 5 veces el sistémico, las presiones en la arteria pulmonar permanecen normales hasta edades avanzadas. Tetralogía de Fallot. Es la forma más común de cardiopatía congénita con cianosis precoz. Consiste en estenosis pulmonar, comunicación interventricular de la parte alta del tabique, origen biventricular de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho. Ducto arterioso persistente. En condiciones normales, la presión elevada de oxígeno produce el cierre ductal. En condiciones desfavorables para el neonato, la hipoxemia induce relajación. Esto está explicado o se explica por un mecanismo químico mediado por prostaglandinas y prostaciclinas que circulan localmente y son muy elevadas en el feto e inducen dilatación del mismo y no permiten su cierre. En la historia clínica se encuentran diferentes motivos de consulta para cada cardiopatía congénita. Comunicación interauricular, cianosis, disnea. Comunicación interventricular. Dependiendo del tamaño de la comunicación, en la mayoría de casos el paciente se encuentra asintomático. En lactantes se pueden evidenciar infecciones respiratorias frecuentes, fatiga y sudoración al momento de lactar. Tetralogía de Fallot. Cianosis y disnea. Ductos arterioso persistente. Asintomático. Puede haber fatiga y en estados avanzados, cianosis. En cuanto al examen físico, se observan algunos soplos cardíacos de las cardiopatías congénitas. En la comunicación interauricular se observa un desdoblamiento del segundo ruido en el foco pulmonar. Es un desdoblamiento que se oye en la apnea post-expiratoria y que no se modifica, ni se amplía en la post-inspiratoria. También hay un soplo de eyección en el foco pulmonar ocasionado por el aumento del caudal de sangre que del ventrículo derecho sale hacia la pulmonar. Se encuentran pulsaciones paraesternales izquierdas debido a la acentuada cardiomegalia derecha. Y si la arteria pulmonar está muy dilatada, puede palparse en el impulso sistólico de esta arteria. Con el tiempo se pueden evidenciar algunos cambios hemodinámicos, es decir, que el cortocircuito se revierte, y asimismo los signos clínicos, y el paciente puede tornarse cianótico. En la comunicación interventricular se puede evidenciar un soplo pansistólico, rudo, acompañado de frémito sistólico, de máxima intensidad en la región mesocárdica y propagado al esternón. Con el tiempo, debido a la creciente hipertensión pulmonar, las presiones de los ventrículos se igualan, y es entonces cuando el soplo disminuye de intensidad o desaparece. También se puede evidenciar cardiomegalia izquierda, retumbo diastólico, el cual es apical y suave, debido al flujo sanguíneo torrencial que pasa a través de la válvula mitral. También se puede evidenciar hepatomegalia, sobre todo en los casos severos. Tetralogía de Fallot. Se puede evidenciar una cianosis temprana. A la auscultación, un soplo diastólico rudo en la región mesocárdica que tiene su máxima intensidad en el tercer espacio intercostal izquierdo. El segundo ruido en el foco pulmonar se encuentra disminuido su intensidad. Cardiomegalia derecha, hipocratismo digital, disnea, de la cual el paciente se alivia colocándose en cuclillas, porque así hay aumento del retorno venoso. En el ducto arterioso persistente se ausculta un soplo fuerte, acompañado de frémito y de carácter continuo, o sea que se extiende a la sístole y a la diástole, y de máxima intensidad en la región subclavicular.
También se puede evidenciar un pulso saltón y ampliación de la tensión diferencial como consecuencia del escape sanguíneo de la aorta hacia la pulmonar, lo que hemodinámicamente produce efectos similares a los de una insuficiencia aórtica. El precordio se encuentra hiperactivo, taquicardia, pulsos saltones en región postductal, polipnea, apnea, hepatomegalia. Estos son signos clínicos que pueden acompañar el soplo fuerte de eyección. Con el tiempo, el flujo pulmonar incrementa, lo que puede llevar a una hipertensión pulmonar. Esto hace que el paso de sangre de la aorta a la pulmonar disminuya. El soplo disminuye de intensidad o desaparece y se pueden evidenciar cianosis.